que está en el trono, al Cordero Santo, la gloria, toda adoración. Cuando reconocemos que hay una autoridad suprema sobre todas las cosas, cuando reconocemos que hay una autoridad que está en los cielos y en la tierra, podemos reconocer también su gloria, su poder, su esencia de quién es Dios en nuestras vidas, en nuestra iglesia y aquí en la tierra. Y por eso levantamos nuestras manos a Él, por eso le adoramos, por eso le exaltamos, por eso le cantamos. Aquel que está en el trono, aquel que está a la diestra del Padre, aquel que nos sostiene en el hueco precioso de su mano. Hoy venimos delante de ti y te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos todo el poder, te damos toda la alabanza a ti por siempre y para siempre, porque eres Dios, porque eres Dios, porque eres grande, porque eres fuerte, porque eres digno de toda gloria, de toda alabanza. Aleluya. Cordero Santo, la gloria, toda adoración. Al que está en el trono, al Cordero Santo, la gloria, toda adoración. Al que está en el trono, al que está en el trono, al Cordero Santo, la gloria, toda adoración. Al que está en el trono, al Cordero Santo, la gloria, toda adoración. Al que está en el trono, al Cordero Santo, la gloria, toda adoración. Santo, está en el trono, al Cordero Santo, la gloria, toda adoración. A ti sea toda la gloria, toda la honra, poder, dominio y majestad, por siempre y para siempre. Amén. Dele un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Antes de que tome su lugar, salude a alguien a tu derecha y a tu izquierda. Quiero dar la más cordial bienvenida a todos aquellos que están conectados en nuestras redes sociales y en las diferentes plataformas en esta mañana. Es un placer y un privilegio poder tener a la iglesia en línea en esta mañana y poder también adorar desde casa, desde el lugar donde tú estás, en el interior de la República y también en algunos otros países. Gracias por estar aquí con cada uno de nosotros. Bueno, ¿cómo está la familia? Me da muchísimo gusto estar con cada uno de ustedes en esta mañana y continuar con esta serie que ya llevamos un poquito más de un mes y varios meses con una serie de devocionales que usted ha estado recibiendo diariamente en el día a día sobre David, un hombre conforme al corazón de eso.
un hombre conforme al corazón de Dios. Hemos estado hablando acerca del corazón del hombre, conforme al corazón del hombre, y del hombre conforme al corazón de Dios. Hemos estado aprendiendo las diferencias. El hombre conforme al corazón del hombre es aquel que trata de agradarse a sí mismo y agradar a los demás. El hombre conforme al corazón de Dios es aquel que la única razón que tiene es agradar a Él que lo hizo, al que le creó, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Es un privilegio tenerles. Si usted nos visita, al rato les vamos a dar la más cordial bienvenida, pero para mí también es un privilegio hoy tener a Arodi y Willy y su familia. ¿Cuántos conocen a Arodi, a la familia Suárez? Arodi, junto con su hermano, fundadores de esta congregación cuando comenzamos, ¿verdad? Ella es hermana de Carlos, mejor conocido como el Che, ¿verdad? Che. Y ellos ahora están ministrando, sirviendo al Señor en Canadá y nos están visitando por aquí. Te amamos, hija. Me da mucho gusto que estés con nosotros. Dele un aplauso al Señor por ello. El tema de esta mañana es venciendo tus gigantes. Y quiero que me acompañe a 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 8. 1 de Samuel, rápidamente, versículo 8 al 11. Dice la palabra de Dios así: Entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que se enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Padre, en el nombre de Jesús, hoy en esta tarde, te pedimos que tú pongas una palabra que, Señor, que nos edifique, que nos desafíe, que nos confronte. Que tu palabra que hoy tú vas a traer a cada uno de nosotros, Señor, sea una palabra que venga delante de ti. Quita toda palabra de hombre, abre nuestros oídos espirituales, Señor Jesús, y que hoy, al salir de este lugar, podamos decir, hemos escuchado a Dios. Versículo 10, quiero hacer un énfasis. Saúl se encuentra en un momento muy interesante. Hemos estado hablando de Saúl como rey. Se encuentra en un momento en el que está siendo desafiado por los filisteos. ¿Quiénes eran? Era un pueblo pagano que adoraba a dioses paganos y que constantemente amenazaban al pueblo de Dios, denigrándolo, ¿verdad? Desprestigiándolo, desvalorándose y burlándose de ellos constantemente, de la condición en la cual ellos se conducían. David había sido ya ungido. Vimos las clases pasadas en el capítulo 16. Usted puede entrar a la página de YouTube y puede bajar las predicaciones. Capítulo 16, ¿cómo fue que David fue ungido por el profeta Samuel como rey? Tal vez David pensaba que iba a ser inmediatamente colocado, ¿sí?, dentro del trono del pueblo de Israel como rey, como el segundo rey de Israel conforme al corazón de Dios, a diferencia de Saúl, que era un hombre que había dejado de escuchar la voz de Dios. Su corazón se había alejado de Dios, por lo tanto tenía dos características su reinado: no tenía una comunión con Dios y hacía lo que él quería. Se basaba en una desobediencia, no tener esa comunión con Dios. David es ungido y tuvo que pasar muchos años para que David fuera formado en el carácter de Dios para llegar a ocupar el trono de Israel como el segundo rey de Israel.
Y para llegar a este momento, una de las cosas que podemos ver es que David se tuvo que enfrentar constantemente a muchos gigantes. Sí, los filisteos era una tierra de gigantes. Y si bien cuando hablamos de gigantes, no estamos hablando necesariamente, ¿verdad?, de personas gigantescas físicamente, sino de muchos gigantes, ¿sí?, adversidades, desiertos, tribulaciones, situaciones que David estaba viviendo constantemente en su formación y que tenía que vencer para poder llegar a ocupar el trono que Dios había establecido en él. Ahora, David, después de esta parte en la que David había sido ungido por el profeta Samuel, vemos a un David que lo primero que va a hacer es que es recomendado por uno de los siervos del rey Saúl a trabajar como escudero del mismo rey a quien él iba a sustituir, a trabajar dentro de su palacio. Y esto implicó una formación de trabajar con alguien, ¿verdad? Con alguien que era perturbante, con alguien que tenía una situación y una condición de locura y en la que probablemente ahí en ese lugar también Dios iba a forjar carácter en la vida de David. Dios iba a forjar en él madurez en este periodo de crecimiento. Cuando David es recomendado por uno de los siervos para ocupar el palacio del rey, él tenía ciertas recomendaciones, porque el rey Saúl dice que constantemente venía en una condición a donde venía un espíritu atormentador, ¿verdad?, que lo sacaba de su estado normal. Y entonces alguien dijo: necesita venir alguien con un espíritu diferente que traiga paz a tu vida. Y uno de los siervos del rey Saúl le dijo: yo conozco a un hombre que tiene ciertas características. Y las características que mencionó conozco a un hombre que sabe tocar el arpa, a un guerrero valiente, a un hombre de guerra, a un hombre de buen juicio para tomar decisiones, pero lo más importante, a un hombre que Dios está con él. Y Saúl dijo: tráiganmelo. Cuando David llega al palacio, empieza a trabajar ahí con el rey Saúl. Y lo primero que se va a enfrentar, ¿verdad?, es a los primeros gigantes. El gigante de la paciencia, el gigante de la perseverancia, el gigante que tenía que derribar, porque los gigantes no necesariamente son exteriores ni físicos. Hay gigantes interiores, incluso indetectables en nuestra vida, que a veces ni nosotros mismos nos hemos dado cuenta que están en cada uno de nosotros. Cuando David llega al palacio del rey, dice la Biblia que el mismo rey Saúl llegó a apreciarlo, de tal manera que le pide a su padre Isaí que lo deje y que pueda estar constantemente con él. Ahora, de repente viene una situación en la que los dos pueblos, el pueblo de Israel y los filisteos, empiezan a pelear. Uno está en un monte, otro está en el otro monte, hay palabras entre los dos, en medio hay un valle, la pelea está a punto de llevarse a cabo. Todos los hijos de Isaí, hermanos, 7 hermanos mayores de David, habían sido reclutados para ir al ejército y pelear las batallas contra los filisteos, contra la tierra de gigantes. Sin embargo, David no había sido convocado. David tenía que estar pastoreando las ovejas de su padre. David tenía que estar haciendo otras labores. Y todo esto implicaba que David era un hombre con ciertas características que lo marcaron en su infancia. Y una de ellas era el abandono, el rechazo, la burla por el trabajo, por lo que hacía,
porque era pequeño y porque tal vez se le consideraba un hombre que no era preparado bajo ninguna circunstancia para estar en el palacio del rey. Y David es enviado a ver a sus hermanos por su padre, llevándoles ciertas viandas y comidas, tanto a sus hermanos como también al rey Saúl, en el momento en el que se encuentra en la batalla. Y cuando ya David llega a este lugar, imagínense 2 batallones, uno de gigantes, filisteos, que blasfemaban contra el pueblo de Dios, y que una de sus características es que trataban de amedrentar al pueblo de Dios, ¿verdad? Con las palabrerías que muchas veces usamos para amedrentar a una persona. Y cuando David llega a este lugar, lo primero que se va a enfrentar es el menosprecio de sus hermanos, diciéndole: ¿tú qué haces aquí? Tu lugar es allá, en las ovejas. De seguro has venido nada más para fisgonear o para hacer esto. Y empieza a enfrentarse con una desacreditación que su propia familia estaba haciendo sobre la vida de David. Y cuando David está ahí y está escuchando las amenazas del pueblo filisteo sobre el pueblo de Dios, se enfurece inmediatamente y dice: yo iré a pelear contra este hombre que está menospreciando al pueblo de Dios. En el capítulo 17, si me acompaña, del versículo 40 en adelante, voy a leer rápidamente, vemos en este momento en el que David llega al campo de batalla y David dice: yo iré y yo pelearé, y se enfrenta al rey Saúl, y al rey le dice: dame la oportunidad. Y el rey ¿sabe cuál era la característica que el rey Saúl tenía en este momento de batalla? Miedo y temor. Y tal vez el rey ha de haber dicho: sí, que vaya Saúl, que sea el primero que se lo echen. En lo que Dios, o yo veo cuál va a ser la estrategia de pelea para derribar a estos cuates o para detenerlos. Y entonces David le dice: adelante, pelea con él. Le presta, se quita toda su armadura el rey Saúl y se la presta a David. David se pone esa armadura y no puede caminar. ¿Sabe por qué? Porque no eran las armas que Dios le había dado. La pregunta aquí es: ¿cuántos de nosotros alguna vez nos hemos enfrentado a algunos gigantes en la vida? Los gigantes de la vida diaria y común que tenemos constantemente. No siempre los gigantes son personas físicas, aunque sí hay personas físicas con las que constantemente nos tenemos que enfrentar. Pero los gigantes de la vida cotidiana y diaria con los cuales nos enfrentamos en el día a día tienen que ver con nuestras áreas de lucha continua que tenemos que pelear y que se levantan, no necesariamente desde una manera exterior, porque hay gigantes exteriores que fácilmente los podemos identificar. Y no estoy hablando de tu suegra, ni de tu vecina, ni de la persona que te cae mal y odias. Hay gigantes interiores que están dentro de nosotros y que muchas veces, muchos de nosotros ni siquiera hemos identificado que están ahí. Miedos, depresiones, problemas insostenibles, pecados que han tomado una posición muy fuerte en nuestra vida y que no los podemos quitar, que son invencibles para el hombre, crisis familiares con nuestros hijos, en la familia, con las gentes que más amamos, malentendidos y situaciones que provocan distanciamientos y broncas y problemas, situaciones financieras que parecen ser que van a ser impagables o insostenibles.
David no tan solo se estaba enfrentando a un ser humano más. Goliat medía más de 3 metros. Era un hombre de una capacidad impresionante. David se estaba enfrentando con sus propios gigantes que había vencido desde tiempo atrás. ¿Puede usted imaginar la vida de este pequeño pastor llamado David? Cuando el profeta Samuel llega a casa para ungir al futuro rey de Israel y empieza a llamar a todos los hijos del padre de David, Isaí, y trata de ungir a los 7 sin ninguno ser de ellos, y David no es llamado a estar en casa. ¿Cómo estaría el corazón de David ahí en ese lugar? Se dice incluso, para muchos estudiosos se cree que David era un hijo bastardo. Era un hijo tal vez no reconocido, pero sí era hijo de Isaí. Por lo tanto, no era llamado a participar de los eventos importantes familiares. Y eso hablaba no tan solo de un abandono y de un rechazo, sino también se hablaba de un menosprecio por la actividad que David hacía en aquel entonces. Porque lo único para que David servía en ese momento era para cuidar a las ovejas de su padre. Y yo quiero hablar rápidamente de este proceso en la vida cuando nosotros nos tenemos que enfrentar a gigantes cada día en nuestra vida. Y cuando a veces estos gigantes nos quitan el sueño en estar pensando cómo podemos vencer al gigante que nos está dominando. Puede ser el menosprecio de nuestra vida. Pueden ser heridas que no hemos sanado y que provocan en nosotros lastimaduras. Y las lastimaduras pueden provocar en cada uno de nosotros dolores, depresiones, soledades, confusiones, tristezas e incluso enfermedades. Y que se van levantando en tu vida como gigantes, a veces invencibles. David había vencido muchos gigantes en su vida privada e íntima. Ahí donde él se encontraba en la soledad, pastoreando una serie de ovejas de su padre, tras la puerta de la casa, a donde no era llamado ni siquiera a participar de la comida, de los eventos, de las fiestas. Digo, porque cuando Saúl va a la casa de su padre era una fiesta porque se iba a ofrecer un holocausto. Todos habían sido convocados, hasta los ancianos de aquella época, a la casa. Personajes estuvieron en ese momento en la casa de Isaí, pero David no estaba ahí. Y cuando vemos que David en su formación interna, tras bambalinas, en la soledad, fue formando el carácter que Dios quería que él tuviera antes incluso de ser ungido como rey. Cuando David le unge como rey, empieza otra etapa en la vida de David. Ya David sabía que iba a ser el rey. Pero tal vez David pensaba que todo se iba a dar inmediatamente, y no fue así. Porque lo primero que sucede es que lo van a traer al palacio del rey Saúl. Y tal vez David ha de haber pensado, al llegar al palacio del rey Saúl quiere decir que Dios ya me va a colocar, y no sé cómo Dios le va a hablar a Saúl para quitarlo como rey, y entonces inmediatamente me va a poner a mí como rey. No, Saúl le dijo, ¿sabes qué? Vas a ser mi criado. Qué fuerte. Y entonces empieza una etapa a donde David empieza a enfrentarse a los gigantes de la vida. Ahí les puse algunos gigantes de la vida: deudas impagables, crisis familiares, problemas insostenibles, enfermedades, pecados,
personas que son fácilmente identificables, pero hay amistades que pensamos que son amistades buenas. Más adelante vamos a ver acerca de, en la vida de David, el concepto de amistad. Pero que hay gigantes que están tan metidos, influencias en nuestra vida, que ni siquiera las hemos detectado como gigantes que tenemos que derribar. Y lo primero que tenemos que tener, voy a hablar de algunos puntos importantes para vencer a esos gigantes, es la actitud. Una actitud correcta delante de lo que se nos presenta delante de cada uno de nosotros. En 1 de Samuel capítulo 17 versículo 11 dice la Biblia que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del gigante filisteo llamado Goliat, que venía y desacreditaba al pueblo de Dios y se burlaba de ellos, ¿sabe qué fue la respuesta de Saúl y del pueblo? Tuvieron miedo y se turbaron, dice la Biblia. Versículo dice, cuando Saúl y los israelitas escucharon a Goliat, quedaron aterrados y ¿qué? Profundamente perturbados. Temor. Y el gigante le decía, escogeos a un hombre que venga contra mí. Si puede vencerme, seremos nosotros, los filisteos, sus esclavos. Serviremos a ustedes. Pero si es todo lo contrario y yo les venzo, ustedes serán esclavos de nosotros. Y entonces David se pone frente a un gigante con una actitud correcta. Y esta actitud tiene que ver cómo vemos a los gigantes. ¿Sabe una cosa? David había ganado sus batallas interiores al presentarse ahí. Porque él mismo, recordemos que Saúl era un rey que medía más de 2 metros. También era un hombre alto, era un hombre de guerra, era un hombre de estrategias. Y lo primero que vemos es que David se amedrentó, se rajó. Hay 2 tipos de actitudes ante los gigantes que se levantan. La actitud de ver no al gigante, sino ver lo que está adelante del gigante. ¿Y quién está adelante del gigante? Y la actitud de ver al gigante y ver nuestras posibilidades humanas, físicas, circunstanciales para poder vencer al gigante y no ver a Dios. Las batallas exteriores siempre van a revelar nuestras batallas interiores. David había vencido sus batallas interiores. David había vencido los gigantes del miedo, de la inseguridad, del rechazo, del menosprecio. ¿Sabe? Y esto era una actitud correcta. David no veía la condición de quién era él como persona de acuerdo a quienes lo habían calificado, incluyendo su familia, incluyendo su propio padre. David veía la condición de quién era él de acuerdo a lo que Dios había establecido, quién era él. La segunda cosa que usted debe aprender para pelear a esos gigantes que el día a día nos enfrentamos tiene que ver con una correcta visión de lo que estamos viendo. La visión ante los gigantes, la visión ante los problemas, la visión ante las adversidades. La visión ante lo que se nos está presentando ahí enfrente. ¿Cómo lo vemos? David llega al campo de batalla y les pregunta a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel?
Y a fin de cuentas, ¿quién es este? Esta palabra me gusta. ¿Quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos de Dios, del Dios viviente? ¿Quién es este? Es la pregunta. ¿Cómo estaba viendo? Mientras todos veían a un gigante de 3 metros, imposible de vencer, con una armadura impresionante, David estaba viendo a un enemigo que se estaba metiendo con el Dios de él, que era más grande que este gigante. ¿Sí me entiende? ¿Cómo vemos a los gigantes que están a nuestro alrededor? Vemos el tamaño de la adversidad, del problema, y de repente llega la noche y no podemos dormir y decimos, ¿cómo vamos a pagar? Es impagable. ¿Cómo vamos a sostener esto? Es insostenible. ¿Cómo vamos a construir esto? ¿Sabe una cosa? Cuando compramos el terreno que ya está en una construcción y vamos dándole duro, día a día, momento a momento, con 12 albañiles diarios, y levantando todo lo que se tiene que levantar como una primera etapa. Pero cuando nosotros compramos este terreno, nos tuvimos que enfrentar a varios gigantes que se levantan en nuestro alrededor. De la corrupción, de la estafa, de la burocracia, de la mentira, de que te ofrecen una cosa y después vas y te das cuenta que hay otra. Y de repente, cuando tomamos una decisión de comprar este terreno que está a 500 metros de aquí, pagamos una parte, eran 2 terrenos, pagamos el primero, se paga de contado, teníamos ciertos ahorros como iglesia, y eso fue en enero, y en el mes de marzo se desata una pandemia, con la cual habíamos firmado, ¿sí?, en un contrato que cada mes íbamos a pagar cierta cantidad donde era la pandemia. Y lo primero que se enfrenta a la pandemia es que nos cierran la iglesia. Y lo segundo que nos enfrentamos con la iglesia es que todo el mundo tenía miedo y temores y decían, no, tenemos que ahorrar, lo que menos podemos hacer es diezmar, ofrendar. Y fue un gigante que parecía ser invencible. Terminó pandemia, terminó nuestra deuda y lo pudimos pagar. En una deuda que pudiéramos decir era impagable. Pero no estábamos viendo a las personas, ni las carteras de las personas, ni la situación que estábamos viviendo, ni todo lo que pudiera haber sucedido. Mi esposa decía, pues hay que ver las propiedades que tenemos porque el que firmó fuiste tú. Y el que, si esto no funciona, el que se va a ir al bote eres tú, no la iglesia. Y ni con eso, ni con nada más se podía pagar. Lo pagamos. Y sabe una cosa, estamos construyendo. Y sabe una cosa, anhelamos y deseamos tener una de las mejores instalaciones de este lugar. No por un contexto de orgullo, de soberbia, de nada, sino por una situación a donde cada persona que venga a este lugar encuentre un lugar para conocer a Dios. Un lugar de transformación, un lugar de paz, un lugar a donde no haya impedimentos para tener un auditorio en planta alta y la gente no pueda subir, y las personas adultas y el que viene en silla de ruedas, y un lugar a donde todo pueda ser facilitado para que ninguna persona se pierda del conocimiento de Dios. Pero nosotros teníamos una vista diferente. Porque mientras todos los demás estaban viendo los gigantes imposibles a vencer, David estaba viendo a un enemigo que se estaba metiendo con un Dios más grande que los gigantes. Usted y yo tenemos que aprender en la vida a tener que ver a Dios como más grande de cualquier gigante o fortaleza que se levanta a su alrededor.
sus hermanos, su padre, el mismo pueblo, burlándose de él. Si me ayudan con el piano. Cuando usted y yo tenemos una visión espiritual de lo que Dios ha prometido en su vida, usted no va a escuchar las críticas, las mentiras, las descalificaciones de la gente a nuestro alrededor. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Y no nos detenemos ante ninguna gigante de mentira, de miedo, de orgullo, de arrogancia o de lo que sea. Ahora, ¿sabe qué es lo que pasó? Otra característica para enfrentar a los gigantes es que no somos improvisados, estamos preparados para la batalla. Cuando David es llamado al palacio del rey, había un currículum que lo sostenía de quién era David. La gente tenía un testimonio de quién era David. Y eso a mí me deja, era una preparación previa a cada batalla. No llegó vociferando. ¿Sabes por qué muchas veces perdemos nuestras batallas? Porque no hay una formación previa a enfrentar una batalla. Por eso constantemente les estamos diciendo, necesitamos orar sin cesar. Necesitamos tener comunión con Dios constantemente. Necesitamos meternos a la palabra y hacer de la palabra nuestras armas con las que vamos a pelear. Dice la Biblia que David era un guerrero, un hombre de Dios, un hombre sabio para tomar decisiones. Y entonces el siervo que recomienda a David ante el rey saca una lista de todo lo que era él, porque David ya tenía una formación, y la formación se había dado en lo privado, en lo aislado, tras bambalinas, tras las puertas, en el campo. Había sido adiestrado y preparado a donde nadie lo veía, en lo secreto. Estoy prácticamente convencido que sus hermanos tuvieron la educación diferente a la de David. Pero la educación y la cultura y la enseñanza que David recibió venía directamente del Padre. Porque en lo privado había sido equipado para que en lo público pudiera ser victorioso. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, ya no veo lo duro sino lo tupido? David había tenido un curso intensivo antes de la batalla. Pregúntese, cuando está en el curso intensivo, ¿qué es lo que viene, Señor? La pregunta aquí es, ¿estás siendo fiel en lo pequeño, en lo privado? ¿Estabas siendo fiel cuando nadie te aplaude, cuando nadie te reconoce? Cuando incluso los demás te están señalando de X, Z y no sé cuántas otras cosas. La cuarta cosa, estamos terminando. Las armas de David no eran las armas que él había tenido. Cuando él se presenta en el campo de batalla, el rey Saúl le dice, ok, te doy chance, pero ponte mi armadura. Ni le quedaba. No le quedaba. Las armas de David, y cuando David dice, no te preocupes, se la quita porque no puede andar, y entonces saca sus armas, estoy casi seguro que todos se burlaron y dijeron, ¿qué ridículo es esto? Saca sus 5 piedritas y su Honda, y no su Honda, su moto, la Honda era una pedazo ahí de tela a donde se ponía la piedra y se daba vueltas para poder aventar. Ahora, es bien interesante
O sea, cómo veía, fíjense cómo veía David, y eso me encanta, porque David veía así, o sea, cuando nosotros vemos como Dios quiere que vemos, no quiere decir que nosotros mintamos o minimicemos el problema, no, ni que neguemos el problema, no, eso es algo que a veces hemos malinterpretado en la Biblia. Negamos un problema, negamos una enfermedad, negamos una situación, no, lo tenemos que ver en la realidad. David estaba viendo al gigante de 3 metros. Y David se estaba viendo como una posibilidad de decir: wow, está tan grande que no voy a tener la más mínima posibilidad de no atinarle. ¿Sí o no? Porque entre más grande, más tino. Así es que la piedra le va a dar porque le va a dar. Tremendo cabezón. Él veía diferente. Y sus armas eran 5 piedras. Y le dice en el versículo 40: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuderos de Israel. Y desde el versículo 38 al 47 vemos cómo David no quiso adaptarse a los recursos o a las armas que le estaba proveyendo el mundo o su alrededor. Uno de los grandes errores de nosotros muchas veces como cristianos es que no aprendemos a escuchar la voz de Dios y estamos escuchando la voz del hombre, y nuestras armas muchas veces son armas carnales. Y entonces viene la comadre, y entonces viene la persona que no lee la Biblia, y entonces viene el hombre o la mujer que no están conectados con Dios, aunque ellos se digan. ¿Qué escuchas de ellos? Y entonces tu fe, y entonces escuchan consejo de malos. La Biblia dice que no escuchemos consejos de malos. Y entonces David le dice, saca su arma, y ¿sabes qué le dice Goliat? No, yo no soy perro para que vengas conmigo con un palo y con unas piedras. Y zúmbale, lo tumbó. ¿Cuáles son los recursos que tú usas ante los gigantes que se levantan en tu vida? Miren, como pastores nos enfrentamos día a día a mentiras, desacreditaciones, señalamientos. Pero si nosotros quitamos nuestros ojos de el Señor, nos distraemos de aquel que es mayor que cualquier gigante, un pequeño gigante nos puede derribar. Quinta y última. Cerciórate de que lo que tú estás haciendo y de los gigantes que están venciendo sean un reflejo y un testimonio para tus generaciones posteriores. Tu testimonio siempre va a ser el arma más estratégica para animar, contagiar a otros. Sabes, desafortunadamente lo malo se contagia, lo bueno no. Lo malo se contagia, lo malo se adquiere más fácil, lo bueno nos cuesta mucho trabajo. David venció a Goliat con una sola piedra. Lo remata con su propia espada, y después de que lo remata con su propia espada, el ejército de Israel, que había menospreciado a David y que probablemente se estaban burlando, recobró valor de tal manera que fueron persiguiendo a todos los filisteos. Y entonces los filisteos tuvieron miedo.
Y el ejército de Israel se llenó de valor. Dice que levantándose los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos. Que mis victorias sean un ejemplo para mis hijos. Que mis victorias en Cristo y a la manera en la que Dios nos ha enseñado, para que otros puedan ver que no es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. Voy a tomar solo unos minutos más, porque es importante. Yo sé que hay muchos gigantes que tenemos que vencer. No sé cuáles sean tus gigantes. Pueden ser gigantes externos o gigantes internos. Gigantes internos, externos muy visibles e identificables, pero hay gigantes internos que te están amedrentando. ¿Temores? ¿Inseguridades? No sé. Ahí donde estás, si la alabanza por favor me ayuda subiendo, yo quiero orar por ti. Y ahí en tu lugar, sin tomar más tiempo, ponte de pie. Y yo necesito vencer este gigante. Levanta tus manos a Él. Identifica tus gigantes. Pregúntate a ti mismo: ¿sé cuál es el gigante que tengo que vencer? No son personas. Miren, cuando nosotros vemos que tenemos que vencer algo, no vemos las personas. Vemos quién está atrás de las personas. Y lo que está atrás de las personas, se tiene uno que preguntar si es Dios o si es el enemigo. Y contra él vas a luchar. Contra enemigos que están detrás de mucha gente, amedrentando, desanimando, confundiendo, quitando la fe. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces cada gigante que tenemos que vencer. Declaramos en el nombre de Jesús que no es con espada ni con ejército, que es con tu Santo Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, mayor eres tú que estás en nosotros que aquel que está en el mundo. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Tu formación de guerrero se da en lo íntimo, en la comunión con Dios, en la obediencia a Dios, en la